Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a hacer el tutorial de la canción de Defiance que se llama Death Machine, que como sabéis es una petición y he ido poquito a poco soltando píldoras, pero ahora por fin grabo el tutorial completo. Voy a ir guitarra por guitarra analizando las dos cosas, ¿vale? Primero la guitarra rítmica, luego la guitarra solista. Hay partes en las que las dos guitarras hacen lo mismo, entonces ahí lo obviaremos y lo explico y ya está. A nivel de estructura la canción es un poco rara, ¿vale? Porque hay como muchas partes que casi no se repiten. Es más, el grupo Defiance poquito a poco se fueron convirtiendo a una especie de thrash progresivo y cada vez fueron complicándose más la vida, ¿vale? Esta canción en ese sentido es bastante sencilla, es thrash metal puro, pero sí es cierto que tiene como mucha parte diferenciada. Vamos al lío y empezamos con la introducción. La primera parte, que sería la introducción, tenemos una guitarra rítmica muy sencilla. Si os fijáis, palm mute solo en el traste 1 de la sexta cuerda para marcar. Y ahora hacemos fa quinta y si bemol quinta. Y volvemos al mi de nuevo, ¿vale? Aquí volvemos a marcar el palm mute con el traste 1 de la cuerda 5. Esto se repetiría 4 veces, ¿vale? Y nos mantendríamos dos redondas en mi. Ahora os enseño la guitarra solista y luego ya os lo pongo entero para que escuchéis la parte completa. La guitarra solista lo que va haciendo es un fraseo, todo en palm mute, ¿vale? Y comienza en la segunda corchea del primer tiempo. O sea que tenemos que comernos la primera corchea. Todas las notas van muteadas excepto la nota final. Entonces ya sabéis, palm mute, lo he dicho 1000 veces, pero la mano tiene que tapar un poquito con la palma aquí, en una posición más o menos natural. No intentéis hacerlo de una manera totalmente recta porque entonces os hacéis daño en esta parte de la muñeca. De una posición más o menos natural, como si estuviéramos tocando abierto, pero con la palma un poquito apoyada. Y tanteando los que seáis más principiantes para no tapar demasiado. Porque si tapas mucho, y más si tienes puente flotante en la guitarra, desafinas la nota, ¿vale? ¿Veis? Es un poquito raro. Cuando estamos acostumbrados a trabajar con escalas arriba y abajo, hacer el... Así que practicadlo con calma porque al principio os va a costar para sacarlo en el tempo correspondiente, ¿vale? Entonces, lo que os decía. Esta nota es la que no hacemos con palm mute. No solo eso, sino que además buscamos un armónico para buscar el armónico artificial. Lo más fácil es buscar la octava, ¿vale? Si estamos en el traste 8, ¿vale? Nos tendríamos que ir desde el 24, calcular más o menos lo que sería un traste 8. Del traste 24 le sumamos 8 trastes. Tened en cuenta lo pequeños que son los trastes aquí arriba. Entonces nos sale más o menos, si tienes una guitarra con doble humbucker, más o menos al final de la humbucker. Y para marcar el armónico, como siempre, el pulgar tiene que mezclarse con la punta de la púa para que la púa golpea y el pulgar saca el armónico. Este fraseo se repetiría 4 veces exactamente igual porque es lo que ocurre encima de la guitarra rítmica. Y cerramos igual que la otra con esa nota abierta en mi quinta. Os pongo este trocito entero y seguimos porque la introducción todavía no ha terminado, ¿eh? En la segunda parte de la introducción, la guitarra rítmica lo que va a hacer es marcar solo algunos golpes y meter en partes en las que la guitarra solista sigue haciendo un fraseo, ¿vale? Entonces, mientras la guitarra solista va... la propia guitarra solista haría... Pues eso mismo vamos a hacerlo nosotros con la guitarra rítmica. Y entonces, la siguiente vez vamos haciendo...
Y el fraseo de la guitarra solista sigue. O sea, la primera vez solo marcamos el... Y la segunda vez hacemos... Vale, ahora lo que haría la guitarra solista en este mismo trozo sería lo mismo que vamos a hacer durante la estrofa, prácticamente lo mismo que vamos a hacer durante la estrofa, mejor dicho, y ahora veréis la diferencia. Yo lo hago en palm mute y siempre downstroke, siempre apuntando con la púa hacia abajo. Si veis que os parece demasiado complicado porque va bastante rápido la frase, podéis alternar, ¿vale? Pero a mí me suena mucho más heavy y yo creo que ellos lo hacen así, hacen... Al igual que la primera, hacia el... Aquí también lo vamos a tener que marcar, ¿vale? Y ahora cuando la otra va... Nosotros hacemos exactamente la misma frase. Esa se repetiría 2 veces y ya pasaríamos a lo que es la estrofa. Entonces ahora en la estrofa las 2 guitarras harían lo mismo, que viene a ser la misma frase, el... Una cosa que mola de esta frase es que esto está en mi, ¿vale? Está... Pero si os fijáis, empieza en la y el único mi, que es la nota tónica, que aparece en todo el riff, parece como muy tímido, está como muy escondido, y sin embargo esto está en tonalidad de mi, ¿vale? De fondo, aunque las notas casi no nos lo están anunciando, lo que cabe es... Pero vamos, no lo marcan ni las guitarras ni el bajo, que también va haciendo lo mismo. A diferencia de que en vez de hacer el... hace... un poco más despacio. Si os fijáis, voy siempre downstroke, hacia abajo con la púa, y voy siempre haciendo palm mute. Eso, como os digo, las 2 guitarras lo hacen igual y lo repiten 2 veces, para pasar a la siguiente parte en la que de nuevo una de las 2 guitarras se queda sola. Si no lo he escuchado mal en la maqueta, ahora en vez de quedarse sola la guitarra solista, fraseando, es la guitarra rítmica la que se queda sola haciendo... Palmuteamos el mi y hacemos un hammer-on y un pull-off, un solo golpe de púa para pegar el martillazo y pegamos el tirón. Y ahora fraseos similares a lo que venimos escuchando tanto en la intro como en la estrofa. Si os fijáis, aquí tenemos menor armónica. Y la segunda vez hace respuesta. Esto se llama pregunta y respuesta. Normalmente, la pregunta, el fraseo sube hacia arriba, de notas me refiero, va hacia agudo y la respuesta va hacia grave. Pregunta. Repetiríamos el... Y respuesta. Esto se repetiría 2 veces, ¿vale? Mientras tanto, la otra guitarra, que en este caso creo que es la solista, en lugar de hacer el... marcaría solo el... y no haría las frases de... ¿vale? Se quedaría en silencio. Y ahora sí, que ahí entraría también incluso el bajo a hacer ese mismo fraseo para anunciar que vamos a hacer una parte igual, pero ya cañera, ¿no? Pero ya con ritmo, porque esta es como con cortes. Entonces en la segunda parte las 2 guitarras harían lo mismo. Exactamente igual, ¿vale? Lo repite 2 veces completas para pasar a una siguiente parte que yo no sabría decir si es el estribillo, francamente, porque es cierto que tanto esta parte que he tocado ahora se repite una vez más y la siguiente también. Entonces, sinceramente, no te sé decir exactamente, no te sabría ordenar estrofa, estribillo, etcétera, etcétera. Viene otra parte diferente.
Esta parte que viene, igualmente, yo la haría con palm mute y toda downstroke, toda pegando púa hacia abajo. Como veis, tiene mucho que ver con las frases que hemos visto anteriores. Hace aquí un cambio bastante chulo, además, con mi bemol y con si bemol. Pero como veis, la frase es muy parecida. La toco así un poquito despacio. Las dos guitarras hacen lo mismo. De nuevo, esta parte se repite dos veces. Y volvemos a cambiar a la parte de... etcétera, etcétera, ¿vale? En esta, de nuevo, se repite dos veces. Lo único que en la última vez, para cambiar de parte, hacemos otra vez. Como hicimos en la intro, ¿vale? Y ahora vamos a otra parte diferente. Si os digo yo que aquí hablar de estrofas y estribillos es complicado. Esta siguiente parte también está en mi exactamente igual. Las dos guitarras hacen lo mismo y hacen esto dos veces, ¿vale? Si os fijáis, cada vez es distinto, así que fijaros bien. La primera vez es... esa primera vez haría al aire, el mi, ¿vale? Y ahora este... no son intervalos de cuarta ni acordes de cuarta, son acordes de quinta. Lo que pasa es que pensad en... la quinta está como una octava por debajo, por eso está por detrás de la nota tónica. Entonces estos acordes serían mi y re. Pero en vez de hacer... lo que hacemos es... como veis, la intención es la misma. Si lo hiciéramos completo sería... pero vamos, ellos lo hacen... Luego, la bajada sí la hacemos con quintas normales. Hacemos primero el mi al aire y luego sol, sol bemol, fa. Y ahora la segunda vez hacemos de nuevo. Y ahora hacemos mi bemol en vez de pasar a re. Y volvemos a hacer la bajada. Sol, sol bemol, fa, mi. Bueno, en realidad el mi pertenece a la siguiente parte, ¿sabes? Vamos con la siguiente parte, que sería... como veis, la primera parte igual. Y esa última parte hacemos... silencio. Y volvemos a repetirlo todo. Eso se repite una segunda vez completa, ¿vale? Y como os he dicho, las dos guitarras hacen lo mismo. Cerramos de nuevo con un paroncito en mi quinta, ¿vale? Y ya vamos a la siguiente parte. Entonces, en la siguiente parte, que también es totalmente distinta y todavía no se ha repetido nunca, la guitarra rítmica simplemente haría... y se detendría ahí para dejar a la solista hacer una parte ella solita, por eso es la solista. ¿En serio? Y esto sería, lo hago despacito. Vale, esto va rápido, así que lo que tenéis que hacer es a golpe de metrónomo, poquito a poco ir subiendo la velocidad hasta que lo toquéis.
Con paciencia acaba saliendo, porque es un ejercicio muy repetitivo. Es un poco difícil clavarlo al principio, pero llega un momento en el que lo automatizas. Eso sí, os digo, cuando yo la grabé, la canción, tuve que grabar esa parte por separado, no os voy a engañar, y esa parte, cuando la grabé por separado, la tuve que repetir un montón de veces hasta que conseguí la velocidad para poder grabarla. Y ahora, otra vez no tengo esa velocidad. Tengo que volver a entrenarla para estar lo suficientemente caliente para poder hacerlo a esa velocidad. Así que paciencia, que esta parte te piga. Mientras tanto, la guitarra rítmica, mientras lo otro va, etcétera, etcétera. Luego la segunda vez que lo hace entero toda la secuencia, la guitarra rítmica lo que va haciendo son tresillos con palm mute todo el rato al aire, ¿vale? Acompañando a los golpes de la guitarra solista, que está haciendo lo mismo todavía, ¿vale? Pero igual que lo hacíamos con los parones, que hacíamos y luego, pues aquí igual. Y cuando llega la última parte de todo, las dos guitarras hacen el mismo fraseo. Y ahora, adivinad qué, pasaríamos a otra parte distinta, que todavía no ha sido igual en ningún momento. Que haría una cabalgada rollo Iron Maiden, ¿vale? Con palm mute en mi. Las dos guitarras harían lo mismo, ¿eh? Lo harían todo en mi y luego los cambios los harían en si bemol, en fa y en sol. Fijaos que va a contratiempo, cada nota va en la segunda corchea del golpe. Y a eso hay que añadirle que en vez de hacer una primera corchea, vamos a hacer semicorcheas. Y la segunda vez haríamos... En la partitura se me olvidó marcarlo, pero bueno, es slide del 7 al 8, slide del 8 al 10, del 10 al 8 de nuevo y del 8 al 7 de nuevo. Lo que vamos a hacer es marcar semicorcheas. Y hacemos una semicorchea en el traste 7, ¿vale? En mi, y ahora nos vamos a fa, y hacemos las otras tres. Y ahora la primera en fa, las otras tres en sol. Si os fijáis, aprovecho el slide para dar menos golpes de púa. Y de nuevo hacia abajo. ¿Vale? Siempre es una, tres en la siguiente nota, una, tres en la siguiente nota, una, tres en la siguiente nota, una, tres en la siguiente. Eso se repetía 2 veces completas para pasar a otra siguiente parte que nunca se ha repetido. De nuevo las dos guitarras harían lo mismo. Y eso se repetiría 2 veces de nuevo. Mi. Ahora vamos así y así bemol. Y fa y sol, como antes. De nuevo si y si bemol. Re, la bemol, do. Otra vez como la primera vez. Pregunta-respuesta de nuevo, ¿vale? Y ahora, como veis, este recurso, los cromatismos en esta canción se utilizan bastante, tirando a mucho, sobre todo en la parte rítmica. De
De nuevo esta parte se repetiría 2 veces las 2 guitarras. Y ahora sí queda de nuevo una guitarra sola pintando, que yo creo que es la rítmica, ¿vale? Mientras que la solista simplemente... y corta. La rítmica lo hago muy despacito. Y la segunda vez haría... Y esto mismo lo haría la rítmica. Solo marcaría el primer mi y luego haría... Típico de los cortes detrás. Esta canción está llena de cortes de ese rollo. Volvería a repetir otra vez. Y ahora haría... En vez de... Sol, si, fa. Y eso se repetiría 2 veces de nuevo. Lo que pasa que la segunda vez, la guitarra solista, en vez de estar haciendo los cortes, están las 2 guitarras haciendo lo mismo a la vez, como vais a ver ahora mismo. Ahora por fin pasamos al solo. Primero vamos con la rítmica del solo, que también tiene miga. La primera parte del solo haría... Está mezclado con esta parte que acabamos de hacer ahora y un poquito con los fraseos que hacía la guitarra solista tanto en la intro como en esa parte, no sé si sería la parte 3 o algo así, que hemos explicado hace un ratillo. ¿Vale? Excepto los temas en los que hago cabalgadas, suelo hacer siempre púas hacia abajo. Sobre todo en esta parte en la que hacemos como apoyos hacia la nota re, ¿vale? ¿Veis? Sin embargo, aquí sí podríais contrapuar. Aunque yo prefiero, para cuando coges la mecánica de hacer esto, ya tienes la muñeca tan acelerada que ya no te cuesta hacer. Esto se repetiría 2 veces y entonces pasaríamos a la segunda parte del solo. La rítmica hace exactamente lo mismo que hemos hecho en la parte anterior. La primera vez, la segunda vez. Vamos, exactamente igual que lo hacíamos justo en la introducción hacia el solo. Las primeras 2 notas largas, ¿vale? Y ahora yo voy haciendo hammer-ons. Yo no sé si él o utiliza chorros de compresión o mete más púas que yo, ¿vale? Pero como yo tampoco soy un dios del alternative picking, tocando así de rápido no soy tan limpio como para meter todo púas y contrapúas. Entonces yo aquí he de reconocer que tal vez hago un poco de trampa. ¡No, God! Cuando hago... Como veis, me dejo muchas púas por el camino, ¿vale? Pentatónica menor al principio. Ahora vuelve a hacer la misma subida, pero ahora marca una nota de la escala mayor que yo sinceramente no entiendo. A mí, francamente, me parece que aquí se le coló el dedo. Igual me equivoco, ¿eh? Igual no tengo razón y el tío la premeditó totalmente. Pero teniendo en cuenta el tono de la canción, viendo que es una canción menor y bastante lúgubre y que es thrash metal, esa nota mayor ahí me sorprende. Cuanto menos me sorprende, ¿vale? Tampoco es que quede mal, ¿eh? También lo digo. Ahora cambiamos a menor, ¿vale? A escala menor. ¿Vale? Y ahora bajamos aquí, pero arrastramos con el dedo 2 para colocarnos en el traste 15, porque ahora necesito hacer... Y por eso necesitaba apoyarme en el dedo 2 aquí. Toda esta parte iba acompañado con el... Y ahora cuando cambiamos a mi,
Cuando tenemos toda la parte que es en mi exactamente igual que el mismo trozo que tocaba la guitarra justo antes de entrar al solo, entonces lo que tenemos es otro fraseo ya más, digamos, más matemático. Sé que a lo mejor el tío lo clava todas las veces y lo hace exactamente igual, pero me parece como muy loca la primera parte. Me pasa con muchas bandas detrás, pero luego muchas veces en directo me callan la boca y lo hacen exactamente igual que lo compusieron. Lo que yo no sé es si lo improvisaron cuando lo compusieron o realmente estaba totalmente pensado. Pero bueno, eso lo saben solo ellos. Este se está inventando la historia. Entonces, cuando hacemos este cambio a mi, lo primero que vamos a hacer es hammer on y pull off. Y luego metemos aquí. Cierto es que yo aquí tengo esto para que las notas al aire no me estén fastidiando y no me ensucien. ¿Vale? Tengo las notas al aire tapadas y entonces esto no me estorba. Si no tuviera esto puesto aquí, probablemente tendría que hacerlo de manera que tapara un poco, ¿vale? Con este dedo para no permitir que esta nota suene al aire, porque si esto no me lo está tapando, cada vez que levanto el dedo aquí, esa nota al aire sonaría. Entonces tendría que utilizar este dedo un poco para tapar, ¿vale? Yo, sobre todo cuando grabo, y son secuencias muy rápidas y muy difíciles y me van a meter mucho guarreo, no os voy a engañar, me apoyo en esta pieza. Luego en directo hay que defenderlo, pero es cierto que al grabar tienes que ser absolutamente perfecto. En directo, aunque tienes que ser lo más perfecto posible, este tipo de cosas tampoco enguarrinan tanto el sonido, hablando claro, ¿vale? Pero es cierto que si subimos un poco el dedo para rozar con el propio dedo, supliríamos esta pieza. Y entonces ahora hay una subida, ¿vale? La guitarra que suena de fondo como doblando, yo la he hecho con un armonizador, ¿eh? O sea, me he preparado un armonizador y me la he hecho artificialmente. Y yo creo que él se la hizo igual. No creo que haya grabado otra guitarra armonizándose, ¿vale? Y ahora hay otra cosa que a mí personalmente también me parece un fallo. Porque si yo quiero ahora hacer pentatónica menor, ¿vale? Estaría aquí. Lo habéis visto antes también. Y sin embargo, cuando hace el bending ahora y hace... mete esta nota, este fa sostenido, que está fuera de la pentatónica, no tiene mucho sentido, francamente. Tampoco es que quede rematadamente mal, pero igualmente también me sorprende bastante, ¿vale? Yo hubiera hecho... A mí personalmente me parece que suena mejor, pero bueno, él es el que manda porque es el que compuso el solo. Bending de tono completo. Vale, entonces ahora hacemos tanto pull-offs como glissandos. Y cerramos con este bending de tono. Vale, una vez termina el solo, volvemos a hacer la frase de... La repetimos esas dos veces, como siempre, como la otra vez que la hicimos, que solo la hemos repetido una vez esta frase. La hacen las dos guitarras a la vez y ahora de nuevo las dos guitarras a la vez hacen la de... Exactamente igual que antes, dos veces también, las dos guitarras. ¿Y luego? Y ahora volvemos a hacer lo que haríamos en lo que podríamos llamar la estrofa, el... Y terminando la segunda vez, como antes, haciendo... Y ahora volveríamos a repetir la intro, pero como habéis visto, la intro estaba a un tempo un poco más lento. Ahora sí que lo hacemos al mismo ritmo al que va el resto de la canción. Lo mismo, tenemos una guitarra rítmica...
Entonces lo mismo, pero a la misma velocidad que el resto de la canción y no que la introducción original. Y cerramos con... Y así acaba la rítmica. Y la solista, también a esa velocidad, obviamente, va... Exactamente igual que antes, vamos marcando los armónicos artificiales, lo hacemos esas 2 veces y cerramos junto con la rítmica. Y ahí la tenéis, estudiarla despacito y con metrónomo. La canción es matemática pura. Son rítmicas súper regulares, pero hay una dificultad añadida que es que hay muchas partes que no se repiten. Entonces tenemos que aprendernoslas todas. Ese es el problema. Es una canción que no es difícil de ejecutar, pero sí lo es a la velocidad a la que va la canción. Es bastante difícil llegar a ello. Es más, yo ahora ya no puedo tocarla toda entera a la misma velocidad que cuando la grabé. Tuve que calentar mucho, pero también es cierto que yo no soy un guitarrista muy de thrash metal, ni de muñeca súper rápida para hacer downstroke picking, ¿sabes? Para estar con la púa todo el rato hacia abajo. Tampoco soy un guitarrista de alternate picking continuo. Entonces mi estilo es otro. A mí me ha costado un poco más, pero otros que estáis más habituados al estilo probablemente os cueste menos. Si os apetece y os ponéis a sacar esta canción, estará guay que me pongáis en los comentarios qué tal os ha ido y si os ha costado mucho o no. Vale, sed buenos.